Hola hermano, hola hermana, bienvenidos al episodio número 30 de Fe Sin Filtros con Caleb. Hoy vamos a hablar de algo que toca directo al corazón y a tu vida diaria. ¿Cómo saber la voluntad de Dios cuando estás parado frente a una decisión importante o incluso mínima? Porque a veces creemos que solo hay grandes decisiones, como cambiar de trabajo o casarte, pero también hay miles de decisiones pequeñas que tomamos cada día y nos preguntamos, ¿esto es lo que quiere Dios? Así que prepárate, porque este episodio está lleno de palabra, reflexión profunda, de exégesis bíblica, testimonios reales, preguntas de ustedes de diferentes lugares del Perú y terminamos con una oración poderosa. Y antes de irnos, les cuento que el episodio número 31 será cómo lidiar con el picaflor de la iglesia. Sí, ese que se mueve rápido, dice cosas lindas, pero no deja fruto. Pero primero comencemos. Hermano o hermana, muchas veces creemos que conocer la voluntad es un misterio, solo reservado para los profetas o los apóstoles. Pero la verdad es que Dios no quiere que vivamos en incertidumbre constante, sino que caminemos seguros en su propósito. Entonces, ¿cómo sabemos lo que Dios quiere en nuestras decisiones diarias? Primero tenemos que entender que la voluntad de Dios se revela en diferentes niveles. En primer lugar, la voluntad general de Dios, revelada en la palabra de Dios. Esta es la voluntad de Dios y ya nos ha mostrado claramente en la Biblia cosas como, por ejemplo, amar a nuestro prójimo, no cometer adulterio, ser honesto, portarnos bien con nuestros jefes, compañeros, vecinos, ser generoso, orar por nuestros enemigos, andar en santidad. Es decir, en muchos aspectos de nuestra vida diaria, Dios ya nos ha dado instrucciones claras y si estás obedeciendo esto, ya estás andando en su voluntad. Así que antes de preguntarte, ¿qué quiere Dios que haga hoy? Pregúntate, ¿estoy cumpliendo con lo que Él ya hace que Él me pide? En segundo lugar, la voluntad específica de Dios, decisiones particulares. Aquí entran las decisiones personales, únicas, donde necesitamos dirección divina, por ejemplo, elegir una carrera profesional, una vocación, tomar un nuevo trabajo, decidir mudarte de una ciudad a otra, a relaciones sentimentales, inversiones económicas, cómo responder a una ofensa, cómo perdonar o cuándo perdonar, qué priorizar en tu agenda. En estos casos Dios puede hablar de formas más específicas, pero para escucharle necesitas tener una relación activa con Él. Como decía San Agustín, no se busca sin amar. En tercer lugar, la voluntad permisiva de Dios, cuando elegimos libremente. A veces tomamos decisiones que no son necesariamente la mejor opción, pero Dios permite que sucedan. Esto no significa que sea su voluntad perfecta, pero sí demuestra que Él respeta nuestra libertad. Por ejemplo, alguien decide casarse fuera de la voluntad de Dios, otro toma una decisión laboral precipitada, otro se aleja temporalmente de la iglesia. Pero aunque permita ciertas cosas, Dios sigue trabajando en nosotros para llevarnos a su propósito original. Dice la Biblia, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a aquellos que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. En cuarto lugar, la ayuda de Dios nos da para guiarnos. Ahora bien, ¿cómo discernimos la voluntad de Dios en medio de tantas voces, emociones, presiones y opiniones? Dios nos provee de ayuda clave. En primer lugar, la palabra de Dios es nuestra brújula espiritual. En segundo lugar, el Espíritu Santo nos guía, ilumina y corrige. En tercer lugar, la oración es nuestro canal directo con el Padre. 4. El cuerpo de Cristo, la iglesia y líderes espirituales nos ayudan a ver lo que no vemos solos. 5. Las circunstancias. Dios abre y cierra puertas. Sexto, nuestros dones y talentos nos señalan hacia dónde debemos ir. En quinto lugar, el camino hacia la voluntad de Dios, un proceso, no un evento. Quiero que sepas algo importante. Conocer la voluntad de Dios no es un evento único. No es como recibir un mensaje celestial en una nube. Es un proceso continuo de intimidad, obediencia y transformación.
Por eso, no esperes siempre una señal espectacular. A veces la voz de Dios viene en un susurro, otras veces viene a través de una palabra de un hermano de la iglesia, otras veces aparece en circunstancias inesperadas, pero siempre vendrá si tú estás dispuesto a escucharla. En sexto lugar, la clave, vivir en comunión constante. Imagínate que quieres hablar con alguien por WhatsApp, pero nunca le escribes ni revisas sus notificaciones, ni contestas sus mensajes. Pues así pasa con Dios. Si no mantenemos comunión con Él, no vamos a escuchar lo que tiene para nosotros. Así que te invito a reflexionar. ¿Tienes tiempo sin leer la Biblia? ¿Has dejado de orar porque sientes que no recibes respuesta? ¿Estás rodeado de personas que te llevan hacia Dios o hacia el mundo? Porque mientras más cerca estás de Dios, más clara será su voz en medio de tus decisiones diarias. Y hermano, hermana, no necesitas un milagro para saber la voluntad de Dios. Necesitas un corazón rendido, una mente renovada y unos oídos dispuestos a escuchar. Así que no temas decidir. Decide con fe, decide bajo la guía del Espíritu Santo. Decide sabiendo que, aunque no veas toda la ruta, el Señor está contigo en cada paso que das en el camino. Veamos una exégesis bíblica, una interpretación de un pasaje muy conocido, Romanos 12:2, cuando dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Si vemos un poco el contexto histórico y literario de este pasaje, está hablando Pablo, escribe en esta carta a los creyentes en Roma alrededor de los años 57 después de Cristo, desde la ciudad de Corinto. Su propósito principal es presentar el Evangelio con claridad, fortalecer la fe de los creyentes y enseñar cómo vivir como seguidores de Cristo en un mundo hostil. Los capítulos 12 al 15 de Romanos marcan un giro práctico en la carta. Después de haber y hablar sobre la doctrina de salvación, la gracia, la justificación por la fe y el papel de Israel, Pablo pasa a explicar todo eso a la vida cristiana real. En este contexto, Romanos 12:2 no solo habla de moralidad o comportamiento, sino de una transformación interna radical que nos permite discernir y caminar en la voluntad perfecta de Dios. Veamos análisis de palabra por palabra. Cuando dice no os conforméis a este siglo, la palabra griega usada aquí es schematiseste, que significa ser moldeado según el patrón de, ajustarse a la forma externa de algo. En otras palabras, no te dejes moldear por los valores y prioridades y estilos de vida del mundo presente. Este ciclo, aion, no se refiere al tiempo cronológico, sino al sistema mundial caído, bajo el dominio del maligno. Puede verlo en 1 de Juan 5:19. El mundo tiene su propia filosofía, sus criterios de éxito, sus definiciones de felicidad, sus formas de resolver conflictos. Y muchas veces estas cosas entran en conflicto con la voluntad de Dios. Así que Pablo no dice, no hagas lo que hace el mundo. Dice, no permitas que el mundo te moldee. Porque si lo permites, estarás tomando decisiones desde una mente contaminada por valores temporales y no eternos. Y hay otra palabra en ese pasaje que dice, si no transformados, la palabra griega metamorphoiset, de donde viene nuestra palabra metamorfosis. Es un cambio profundo, interno, estructural. No se trata de cambiar conducta solamente, sino de cambiar la forma de pensar, sentir y actuar. Es un proceso activo y continuo. No es algo que ocurra de un día para otro, sino que se va desarrollando a medida que andamos con Dios. Y otra parte dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra clave aquí es anakainosei tesnous, renovación de la mente. Renovación hace referencia a un restablecimiento, una restauración, un cambio cualitativo. Y mente se refiere al centro intelectual, emocional, espiritual del ser humano, la forma en que percibimos, juzgamos y decidimos. Dios no quiere simplemente corregir nuestras acciones,
quiere renovar nuestro sistema de pensamiento para que ya no veamos la vida desde los estándares del mundo, sino desde el reino de Dios. Y hay otra parte en ese pasaje que dice, para que compruebéis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Es la parte crucial. Pablo está diciendo, cuando tu mente es renovada, puedes probar, experimentar y conocer la voluntad de Dios. Comprobar no es solo conocer intelectualmente, sino poner en prueba, experimentar, verificar en la práctica. La buena es que es beneficiosa, útil, provechosa, agradable, que trae agrado a Dios, que le place. Y cuando es perfecta, es que es completa, plena, óptima, sin defectos. Esto muestra que la voluntad de Dios no es oscura ni cruel, es buena, placentera y perfecta. Pero solo quien vive en obediencia, comunión y transformación puede conocerla y disfrutarla. Veamos algunas aplicaciones exegéticas profundas. Este versículo no es solo una instrucción teológica, es una fórmula espiritual poderosa. Si quieres conocer la voluntad de Dios en tus decisiones diarias, debes dejar de ser moldeado por el mundo, permitir que Dios transforme tu interior y permitir que Él renueve tu mente. Usa renovación. Y esa renovación no ocurre sola. Sucede a través de la lectura constante de la palabra de Dios, mediante una oración ferviente, al cultivar intimidad con Dios, al someter nuestros pensamientos al Señor, al buscar sabiduría en comunidad con otros creyentes. Cuando esto sucede, empiezas a discernir lo que antes no podías ver, empiezas a entender lo que antes no comprendías y empiezas a tomar decisiones desde un lugar diferente. Entonces, ¿cómo saber la voluntad de Dios en tus decisiones diarias? No es cuestión de esperar señales mágicas o mensajes especiales, es cuestión de vida consagrada, mente renovada y corazón humilde. Y como dice Pablo, para que comprobéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. No se trata de descubrir algo imposible, se trata de dejarte transformar por aquel que ya sabe lo mejor para ti. Y es algo maravilloso esto. Imagina que vas conduciendo por primera vez en una ciudad desconocida y el GPS está encendido, pero decides ignorarlo, no confías en sus indicaciones que te brinda y confías en tus propias señales, al final te pierdes. Ahora imagina que todo el tiempo estés conectado con Dios como si fuera tu jefe espiritual. No solo te dice gira aquí, sino que te avisa del tráfico, los desvíos y hasta te recomienda el mejor camino. Pero para eso tienes que mantener la conexión activa. Si apagas el light y lo ignoras, terminas perdido también. Conocer la voluntad de Dios es como viajar con GPS divino. Solo funciona si le prestas atención. Hermano y hermana, todo lo que hemos compartido ahora es teórico. Si no se aplica a la vida real, porque al final del día no se trata de entender la Biblia, sino de vivir según ella. Entonces, ¿cómo aplicamos esto en nuestras decisiones diarias? En primer lugar, ora antes de decidir, aunque sea un minuto. No necesitas horas para escuchar a Dios. A veces basta con un susurro sencillo. Decirle, Señor, ¿esto te agrada? Dios, ¿este camino es tuyo? Espíritu Santo, guíame hoy. La oración no solo abre el canal con Dios, también cierra las puertas al miedo, a la ansiedad y a tomar decisiones desde el ego o la presión. En segundo lugar, lee la palabra de Dios todos los días, no como religión, sino como fuente de vida. Cuando lees la palabra, no estás buscando versículos para justificar tus decisiones, sino dejarte moldear por el corazón de Dios. Por ejemplo, si estás pensando en una relación sentimental, ¿qué dice la Biblia sobre el amor verdadero? Si estás considerando un nuevo trabajo, ¿qué enseña sobre la honestidad y la integridad y el descanso? Si alguien te ofende, ¿qué nos dice Cristo sobre perdonar? La palabra no solo
ilumina tus pies, también ilumina tus intenciones. En tercer lugar, busca consejos cristianos, no solo opiniones, amigas. Muchas veces tomamos decisiones solo porque creemos que somos los únicos que entendemos nuestra situación, pero Dios nos dio la iglesia, líderes espirituales, hermanos maduros, para que nos ayuden a ver lo que nosotros no vemos. Donde no hay dirección, cae el pueblo, más en la multitud de consejeros hay seguridad, Proverbios 11:14. Así que no temas preguntarle a alguien de confianza y decir, ¿qué ves tú aquí que yo no estoy viendo? ¿Estoy tomando una decisión desde el temor o desde la fe? En cuarto lugar, evaluar tus motivaciones antes de actuar. A veces creemos que estamos decidiendo bien, pero no nos damos cuenta que nuestras motivaciones están equivocadas. Pregúntate por un momento, ¿estoy haciendo esto para sentirme importante? ¿Lo hago por presión social? ¿Estoy tratando de probar algo o alguien? ¿Estoy buscando glorificar a Dios? Porque muchas decisiones pueden ser correctas, pero si no están fundadas en el amor y en la gloria de Dios, no están alineadas con su voluntad perfecta. En quinto lugar, confía en que Dios guía paso a paso, no de un solo golpe. No necesitas ver toda la ruta, solo el siguiente paso. Dios no te da un mapa completo del futuro porque quiere que camines con Él cada día, y eso es hermoso, aunque a veces duela. Porque por fe andamos, no por vista. 2 Corintios 5:7. Entonces, si estás parado frente a una decisión y no tienes toda la respuesta, recuerda, lo más importante no es tener toda la luz, es caminar en la luz que ya tienes. Sexto lugar, ejemplos prácticos de cómo aplicarlo. Te doy algunos consejos reales de cómo puedes practicar esto. Antes de responder un mensaje difícil, di, Señor, ¿cómo quieres que responda? ¿Con sabiduría o con orgullo? Antes de aceptar un nuevo trabajo, diga, Dios, ¿esto me acerca más a ti o me aleja de mi familia, mi iglesia, mis valores? Y si estás en una relación sentimental, preguntar, Espíritu Santo, ¿esta persona me ayuda a seguirte más o me distrae de ti? Y si vas a tomar una decisión económica, decir, Padre, ¿estoy actuando desde la codicia o desde la provisión que tú me has dado? Hermano y hermana, conocer la voluntad de Dios no es un rompecabezas imposible, es una relación que se construye día a día. Y mientras más cerca estés de Él, más clara será su voz. Mientras más obediente seas, más segura será tu dirección. Y mientras más confíes en Él, más firmes serán tus pasos. A veces queremos que Dios nos dé una señal clara, pero olvidamos que ya nos dio su palabra, su espíritu y su pueblo. ¿Qué tal si la voluntad de Dios no es tan difícil de descifrar como pensamos? Quizás simplemente es cuestión de obedecer lo que ya sabemos y confiar en lo que aún no entendemos. No necesitamos más luz, necesitamos caminar en la que ya tenemos. Hoy quiero leer un testimonio de María Elena, una hermana de Lima, que pasó por un momento clave en su vida y aprendió a escuchar la voz de Dios. Dice lo siguiente. Hubo un momento en mi vida donde tenía que decidir entre aceptar un trabajo muy bien pagado, pero que me alejaba de mi familia y de la iglesia. Estaba dividida, entonces una noche oré y le dije, Señor, no quiero hacer nada sin ti. Al día siguiente recibí una llamada de una amiga que me dijo, me acordé de ti para un puesto que sí te permite trabajar desde casa. Me pareció casualidad, pero después vi que era Dios moviéndose. Hoy doy gracias a Dios porque aprendí que Él no solo responde, sino que prepara caminos que ni imaginamos. Ese es un testimonio de María. Y Dios responde de alguna otra manera. Hermano y hermana, hoy queremos escuchar tu voz, por eso le damos un espacio a algunos de nuestros oyentes desde distintas ciudades del Perú para que puedan compartir sus dudas, inquietudes y desafíos al momento de tomar decisiones. Recuerda, no hay preguntas malas, solo corazones sinceros buscando a Dios. Primera pregunta, Luis de Trujillo.
A veces siento paz sobre una decisión, pero después se complica. ¿Eso significa que no era la voluntad de Dios? Luis, esa pregunta es muy real. Muchas veces creemos que si sentimos paz, todo debe ser fácil, pero la paz de Dios no siempre significa ausencia de dificultad, sino presencia de propósito. Dios puede darte paz sobre algo y aún así el camino tenga pruebas. No confundas paz con comodidad. A veces la paz es lo que te mantiene firme cuando las circunstancias tiemblan. Dice la Biblia en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como Él da al mundo. Así que pregúntate esto, ¿esta decisión honra a Dios? ¿Está alineada con su palabra? ¿Te está llevando a creer más en Él o depender menos de Él? Si es así, a esas preguntas, sigue adelante, aunque haya tormentas. Karina de Arequipa. Muchas veces oro por una decisión y recibo varias señales contradictorias. ¿Cómo sé cuál es la correcta? Karina, muchas veces creemos que Dios nos habla solo por señales, pero la señal principal es su palabra. Cuando recibas señales contradictorias, primero debes filtrarlas por estas preguntas. ¿Están alineadas con la Biblia? ¿Han sido confirmadas por personas sabias espirituales? ¿Viene con fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio? Además, aprende a distinguir entre lo que viene de Dios, trae paz, claridad, humildad, lo que viene de tu carne, impaciencia, justificación rápida, excusas, y lo que viene del enemigo, miedo, confusión, presión constante. Por eso, no corras tras cada señal, corre tras una revelación profunda con Cristo, porque cuanto más lo conozcas, más clara será su voz. Pregunta 3. Marco, Cusco. He orado mucho por una situación sentimental, pero no tengo respuesta. ¿Debo seguir insistiendo o dejarlo ir? Marco, esta es una de las áreas donde es más difícil discernir la voluntad de Dios, porque involucra emociones, anhelos y necesidades afectivas. Primero, recuerda que orar no es pedir a Dios que bendiga tus planes, sino alinear tus planes con el de Él. Pregúntate, ¿estas personas me ayudan a caminar hacia Dios? ¿Tenemos los mismos valores bíblicos? ¿Somos compañeros en la fe o competidores en algo, del ego? ¿Me hace más espiritual o más carnal? También ten en cuenta que Dios puede decir no, espera, prepárate, antes de un sí. No insistas en alguien que no está alineado con el plan perfecto de Dios para tu vida. Más bien, deja que Dios prepare a la persona correcta en el tiempo perfecto. Lucía de Piura. ¿Cómo manejo la ansiedad cuando no tengo claro qué hacer? Lucía, la ansiedad es una herramienta más usada por el enemigo para paralizarnos espiritualmente. Pero Dios no quiere que vivas bajo presión, sino bajo paz y propósito. Aquí te dejo algunas herramientas prácticas. Reconoce tu ansiedad sin juzgarte. Dice la Biblia en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. En segundo lugar, desvía tu mente con alabanzas. Alabanza no es solo música, es reconocer quién es Dios. En tercer lugar, limita la cantidad de opciones que consideras. A veces tenemos tantas posibilidades que terminamos paralizados. Reduce el número de opciones y pide sabiduría. Cuarto, haz una lista de promesas bíblicas sobre dirección divina. Ejemplo, Él guiará tus pasos. Tu oído pondrá sobre ellos su sonido. El Señor te enseñará el camino que debes andar. En quinto lugar, toma una decisión pequeña y avanza. A veces empezar es mejor que esperar por la perfección. Daniel de Huancayo. ¿Cómo se sabe si ya tomé una decisión fuera de la voluntad de Dios? ¿Hay formas de recuperar su plan original? Daniel, gracias por tu pregunta tan honesta. Muchos han estado ahí, tomaron una decisión apresurada, equivocada, incluso pecaminosa, y ahora sienten que perdieron el tren de la voluntad de Dios. Pero quiero recordarte algo poderoso, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. No hay decisión que haga que Dios pierda su propósito para tu vida.
Lo que sí puede cambiar es el camino que tomas para llegar a ese propósito. Si has tomado una decisión fuera de la voluntad de Dios, arrepiéntete sinceramente, confiésate ante Dios y aplica ante quien corresponda. Y permite que el Espíritu Santo te limpie y te restaure. Sigue caminando. Dios tiene plan para ti, no tiene un plan B. Tiene un plan restaurador, y mientras más rápido regresa a Él, más pronto verás cómo Él redime lo que parecía perdido. Gracias a todos los que mandaron sus preguntas, hermanos y hermanas. Si tú también tienes dudas, envíanos un mensaje, escríbenos a través de las redes sociales o mándanos un audio. Queremos escucharte y acompañarte en este camino de fe sin filtros. Finalmente, oramos un momento al Señor. Padre Celestial, hoy venimos ante ti con corazones abiertos. Gracias porque no somos nosotros los que tenemos que adivinar tu voluntad, sino que tú mismo nos las revelas. Ayuda a cada uno de los que están escuchando a vivir conectado contigo. Que no caminen solos ni sigan sus propias ideas, sino que busquen siempre tu rostro y lean tu palabra, oren con fe y sepan que tú eres quien les guía cada día, paso a paso, sus vidas. En el nombre de Jesús, amén. Llegamos al final y damos algunos anuncios. En el próximo episodio traemos un tema que seguro va a tocar algunas corazones. ¿Cómo lidiar con el picaflor de la iglesia? Ese hermano o hermana que parece santo pero no deja raíz, que entra y sale, que dice cosas bonitas pero no construye. Te cuento cómo identificarlos, cómo relacionarte con ellos y cómo proteger tu corazón. No te lo puedes perder. Suscríbete en todas las plataformas y comparte este mensaje con alguien que necesite escuchar que la voluntad de Dios es más cerca de lo que piensa. Gracias por estar aquí. Gracias por abrir tu corazón. Sé que no es fácil tomar decisiones, pero hoy recuerda esto. Dios no te ha dejado solo y no te va a dejar solo. Tus decisiones importan, tus dudas también. Y lo más hermoso es que tienes un Padre Celestial que te ama, te corrige, te guía y te lleva de la mano. Nos vemos en el próximo episodio. Soy Caleb y esto fue Fe sin filtros. Que Dios te bendiga mucho, que tengas una semana llena de su presencia y que sepas que Él está contigo siempre. Bendiciones.